Vinícius Jr. llegó a la Copa del Mundo de 2026 con una enorme responsabilidad sobre sus hombros. Carlo Ancelotti le entregó el dorsal número 10 de la selección brasileña y lo convirtió en el principal referente del ataque. En apenas 4 partidos, Vinícius ya ha marcado 4 goles decisivos, es uno de los máximos goleadores del torneo, lidera a Brasil en regates completados y ha sido una de las principales razones por las que la canariña está en los octavos de final. Hoy, por fin, parece el jugador que todos esperaban ver con la camiseta de Brasil. Pero déjame hacerte una pregunta. ¿Cómo es posible que este mismo jugador fuera considerado un problema durante tantos años? Soberbia, desconcentra a sus compañeros, perjudicó a sus compañeros. Vale, ¿puedo hablar ahora? Fue egoísta. Tú dices que Y hoy Vinícius... otra tarjeta amarela. Vale. Já virou manchete. Sofreu Ninguém Mas eu acho que pensa não vale 150 milhões por Vale não. En Flamengo decían que era rapidísimo, pero que no sabía definir. En sus primeros años en el Real Madrid, se convirtió en blanco constante de críticas por fallar ocasiones claras de gol. Y con la selección brasileña, periodistas, exfutbolistas y millones de aficionados empezaron a preguntarse si Vinícius simplemente nunca sería capaz de mostrar con Brasil el mismo nivel que tenía en España. Entonces, Carlo Ancelotti hizo exactamente lo contrario de lo que todos esperaban. En lugar de perder la confianza en él, construyó la selección alrededor de Vinícius, le entregó el dorsal número 10 y apostó a que sería el líder de esta nueva generación. Así que la verdadera pregunta no es si Vinícius cambió. La verdadera pregunta es, ¿vio Carlo Ancelotti algo en Vinícius Jr. que el resto del mundo tardó años en comprender? Y la pregunta que nadie en el Bernabéu supo responder con claridad durante meses era esta. ¿El problema era Vinícius o era el sistema que se construyó alrededor de él? Porque cuando uno se sienta con los datos, y hoy vamos a repasarlos todos, la respuesta es más incómoda de lo que cualquiera de los dos bandos está dispuesto a admitir. Empecemos por lo innegable. Bajo Xabi Alonso, Vinícius jugó 33 partidos. Anotó 7 goles. Dio 11 asistencias. No fue una temporada vacía. De los 13 primeros encuentros de esa etapa, arrancó 11 como titular. El talento nunca estuvo en duda. Nadie en el club, ni siquiera sus críticos más duros, discutía eso. Pero mira el resto del dato. De esos 13 partidos, fue sustituido en 8. Completó los 90 minutos en Liga solo 3 veces. Un jugador de su nivel, el tercer capitán del equipo, pasando más tiempo mirando el reloj que jugando con libertad. Y sin embargo, el entrenador insistía en que no había ningún problema, que eran personalidades distintas conviviendo en un vestuario, que todo se resolvería con una conversación. La conversación nunca resolvió nada. 3 meses después, tras perder la Supercopa ante el Barcelona, Xabi Alonso dejó el cargo. Hay una escena que resume toda esta historia, mejor que cualquier estadística. El clásico de octubre, minuto 72. Vinícius, mirando el marcador electrónico, sin poder creer que su número estaba ahí. Se va caminando, sin mirar al banquillo, directo al túnel de vestuarios. No vuelve a sentarse hasta minutos después. No es un gesto aislado. Un mes antes, en la victoria sobre el Español, misma escena. Sustituido en el 77, tira la botella al suelo. Gesto de incredulidad. El patrón se repite partido tras partido. Miremos esto con más frialdad. Bajo Xabi Alonso, Vinícius fue dejado fuera del once inicial, en al menos 3 partidos pese a estar disponible físicamente. Fue reubicado tácticamente en un rol más defensivo, más atado a la banda, con menos libertad para atacar el área desde dentro. Esto no es un jugador perdiendo nivel. Es un jugador jugando un rol que no es el suyo, dentro de un sistema que prioriza el orden estructural por encima del talento individual explosivo.
Y esa fricción entre lo que el sistema pide y lo que el jugador es exactamente la misma tensión que ya habíamos visto en otros nombres de este club. Solo que aquí, el desenlace fue distinto. Xabi Alonso, en la conferencia posterior al Clásico, minimizó la situación. Dijo que había muchas cosas positivas que rescatar de Vinicius esa noche, que hablarían internamente, que no habría sanción. Puertas para afuera, todo controlado. Puertas para adentro. La relación ya estaba deteriorada desde meses antes, desde el Mundial de Clubes del verano, apenas semanas después de la llegada del técnico. Meses después, ya con Xabi Alonso fuera y Arbeloa al mando, Vinicius habló con una honestidad que pocas veces mostró en público. Dijo que con Xavi nunca logró conectar de la forma que el técnico necesitaba. Y dijo algo más, casi de pasada, que en realidad es la frase que explica todo. Que con Arbeloa sí sentía esa conexión, la misma confianza que sentía con Ancelotti. No es casualidad que mencione a Carlo. Es el nombre que aparece cada vez que Vinicius intenta explicar en qué entrenador confía y en cuál no. Davide Ancelotti, hijo de Carlo y hasta hace poco parte del cuerpo técnico en el Bernabéu, lo dijo sin rodeos, que la calidad de Vinicius nunca estuvo en duda dentro del vestuario, que decide partidos, que el ruido de afuera, su personalidad, las críticas, no debería opacar lo evidente. Ahora comparemos contextos. Con Carlo Ancelotti, Vinicius fue titular indiscutido, pieza central del proyecto, ganador de Champions League, candidato al Balón de Oro. Con Xabi Alonso, sistema distinto, rol distinto, resultado, fricción constante y una salida de vestuario que se volvió noticia mundial. La diferencia no está solo en el talento del jugador. Eso ya lo establecimos, no cambió. Está en cómo cada entrenador decidió usarlo. Ancelotti construía el equipo alrededor de la libertad de sus estrellas. Xabi Alonso intentó meter esa libertad dentro de una estructura más rígida. Y un jugador que necesita sentirse protagonista para rendir a su máximo nivel no responde igual a ambos modelos. Meses después, Carlo Ancelotti asumió como seleccionador de Brasil, justo a tiempo para el Mundial de 2026. Y los números lo dicen todo. 4 goles en los 3 primeros partidos de la fase de grupos. Contra Marruecos, contra Haití, doblete contra Escocia. Se convirtió en el primer brasileño en anotar en sus 3 primeros partidos de un mundial desde Jairzinho en 1970, Romario en 1994 y Ronaldo y Rivaldo en 2002, las últimas 4 veces que Brasil llegó a levantar la copa. Y el primer jugador de la Canariña en marcar 4 goles en un solo mundial desde Neymar en 2014. 2 premios al jugador del partido, de manos del propio Ronaldo Nazario. La misma explosividad, la misma libertad para atacar espacios, que en Madrid, bajo otro esquema, se había visto opacada. No es el mismo Vinicius que discutía sustituciones en el túnel del Bernabéu. Es el mismo jugador, con el mismo entrenador que ya lo conocía, en el contexto donde ese entrenador vuelve a construir todo a su medida. 600. Montaje rápido. Las voces que dudaron. Pero antes de llegar hasta aquí, hubo años de ruido, y vale la pena escucharlo. Rápido, uno detrás de otro. La prensa española, cuando Vinicius no se presentó a la despedida de Carvajal y Alaba en el Bernabéu, fue directa. Lo acusó de estar pensando en la playa, mientras sus compañeros se despedían del club. Vacaciones anticipadas, tituló Marca. Durante años, distintos comentaristas cuestionaron si tenía la cabeza fría para liderar una selección, si su personalidad, tan expuesta en cada polémica, terminaría pesando más que su talento. Y dentro del propio ciclo de la selección, con 4 técnicos distintos entre 2023 y 2025, la pregunta que se repetía en las mesas de debate era siempre la misma.
Vinicius es titular en todos, pero ¿por qué el equipo no despega con él en cancha? Y ahora, del otro lado, Zico, ídolo histórico de Brasil, después del triunfo sobre Escocia, fue breve y contundente. Dijo que él se merece este momento. Marquinhos, capitán de la selección, lo describió como de esos jugadores decisivos, que le encantan los partidos grandes y que cada vez entiende mejor su lugar dentro del equipo. Neymar, ya relegado al banco, entregó la posta sin rodeos. Llamó a Vinicius la estrella del equipo, en una forma increíble, decidiendo partidos. El diario español AS, el mismo país que tantas veces lo criticó, publicó una advertencia directa al Real Madrid, que no puede dejarlo escapar, que renovarlo ya no es una opción, es una urgencia. Y la periodista brasileña Tati Mantovani lo resumió quizás mejor que nadie. Dijo que nunca vio a un jugador tan joven recibir tanta crítica y tanta burla de parte de la prensa, y aún así lograr dar la vuelta a la situación una y otra vez, hasta convertirse en el mejor del mundo. El propio Vinicius, sobre lo que significa jugar bajo Ancelotti, lo dijo con sus palabras, que el italiano lo entiende como nadie, que le da la importancia que necesita y que merece. Porque la respuesta honesta a la pregunta que abrió este video no es «Vinicius es difícil», ni tampoco es «Xabi Alonso lo hizo todo mal». La respuesta es más incómoda que eso. Hay jugadores de un perfil emocional específico, los que necesitan sentirse el centro del proyecto para rendir al 100%, que exigen un tipo particular de gestión, y no todos los entrenadores, por más preparados tácticamente que estén, saben dar eso. Carlo Ancelotti lo sabía, lo supo en el Bernabéu durante años, y lo sigue sabiendo ahora con la camiseta de Brasil. La pregunta que queda, la que va a seguir viva mucho después de que termine este mundial, no es si Vinicius volverá a explotar así en la liga, es otra. ¿Cuántos entrenadores más va a necesitar el Real Madrid probar antes de aceptar que el problema nunca fue el jugador? Fue no tener, en el banquillo, a alguien que supiera leerlo como Ancelotti siempre supo. Él lo sabía. La pregunta es si en Madrid alguna vez lo van a volver a saber.